Y aquí me preguntaban sobre el nazismo. Hay una cosa que quiero contar desde la semana pasada, que es sobre esta organización llamada La Base, que fue desarticulada en España. Bueno, fue desarticulada en España la sucursal de España, evidentemente. Se trata de una organización internacional de ultraderecha que tiene por objeto promover el establecimiento de una sociedad de ultraderecha. Entonces, en Castellón fue desarticulada según desarticular una célula vinculada a una red neonazi transnacional designada como... No puedo poner la música, no puedo poner la voz porque pues, es de TRT español y podrían decirme que no tengo derecho a usarlo. Las imágenes, en cambio, no son forzosamente de ellos, sobre todo porque este grupo, las imágenes de la policía pertenecen a la policía. Estas son imágenes de lo que se encontró en el lugar, la central que tenía la base. Es la desarticulación de la primera célula conocida de la organización terrorista neonazi The Base, que está activa en España y según la policía marca un hito en la lucha contra el terrorismo de extrema derecha. La operación dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 6 y apoyada por Europol, por la Policía Europea, culminó con la detención de 3 individuos y el ingreso en prisión preventiva del presunto líder. El grupo ya había realizado entrenamientos tácticos y estaba en condiciones de cometer un atentado. Toda esta información que estoy dando, por cierto, yo siempre doy el crédito, la tomé de la página del Observatorio Internacional de Estudios sobre el Terrorismo. A principios de 2025, nos cuentan, los agentes detectaron un individuo extremadamente radicalizado que difundía y consumía material ideológico de The Base, la base. A partir de ahí se trazó una red clandestina que incluía a otros 2 miembros en España, todos alineados con los postulados supremacistas y aceleracionistas del grupo. Los aceleracionistas son los que quieren acelerar el cambio para destrozar el sistema actual y, por supuesto, instaurar un sistema nazi. Para aquel que le dice a su pariente que ya no hay nazis, sí, los hay, ahí están. Los investigadores lograron comprobar que los detenidos poseían armamento ilícito, practicaban en prácticas de adiestramiento y buscaban activamente nuevos seguidores mediante las redes sociales. Esta organización fue fundada en 2018 por el estadounidense Rinaldo Nazzaro, fíjate, un italiano que aquí está con su bonita camiseta de Rusia. ¿Por qué será? Bueno, es una de las organizaciones neonazis más relevantes del ecosistema que llaman aceleracionista. Su objetivo declarado es la creación de etnoestados blancos mediante acciones violentas que desestabilicen a los gobiernos democráticos. Desde 2024 está incluida en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea y está formalmente proscrita como organización terrorista por Canadá desde 2021, Reino Unido también desde 2021, igual que Australia, y Nueva Zelanda desde 2022. Su estrategia son pequeñas células descentralizadas que combinan clandestinidad, entrenamiento paramilitar y una fuerte presencia en entornos digitales. Su narrativa es explícitamente supremacista y pro-conflicto racial y conecta con foros, canales cifrados y plataformas donde sus materiales circulan, sobre todo entre jóvenes susceptibles de radicalización rápida. El aceleracionismo es, por supuesto, decíamos, acelerar el colapso social que conducirá a la guerra racial. En 2024, el Consejo de la Unión Europea decidió añadir a la base a la lista de terroristas europeos. Fue la primera vez que la Unión Europea incluyó a una entidad de ultraderecha en esta lista, indicando un cambio en el panorama de las amenazas y en las prioridades antiterroristas que anteriormente estaban exclusivamente centradas tanto en el terrorismo islámico como en el terrorismo de izquierda. Y esto es, Ricardo Nazzaro tiene 46 años, se hace llamar también Norman Spear y Roman Wolf, sí, el lobo romano, siempre tienen estas alucinaciones romanas, por alguna cosa extraña, ¿no?
Dejó Estados Unidos hace 2 años. ¿Y dónde creen que vive? Pues ahí donde dice la camiseta, en San Petersburgo, Rusia. El FBI lo considera un peligro terrorista de primer nivel. 7 miembros fueron acusados este mismo mes en los Estados Unidos con varios delitos, incluida la conspiración para cometer asesinatos. Así que, pues estos son los nazis de hoy, que sí existen, desafortunadamente, y que van hacia los jóvenes porque lo que ofrecen es interesante para los jóvenes. Primero que nada ofrecen esta fantasía machista que cuando eres joven y tienes las hormonas a flor de piel y la masculinidad se te hace como un requisito fundamental para conseguir la feminidad que deseas tener junto a ti o sobre ti o bajo ti o horizontal contigo, pues la competencia de hormonas ayuda a que las ondas militares y paramilitares y de fuerza y de machez pues atraigan a muchos jóvenes. Por eso acuérdense que lo notábamos el otro día con los de Desocupa, que siempre se presentan así, mostrando bíceps y con el puño, porque creen que eso los hace importantes. Pero también les prometen una cercanía, una pertenencia a un grupo de gente igual a ellos, que también es mucho más necesaria en la juventud, aunque es necesaria toda nuestra vida, pero que es mucho más necesaria en la juventud, y les ofrecen esperanza para un futuro mejor. Porque les señalan cuáles son los enemigos, los que están impidiendo que tengan un futuro mejor. Generalmente, pues por supuesto, son los inmigrantes y las personas de otras razas. Nunca les dicen que quien les quita la oportunidad de un mundo mejor son aquellos que no pagan buenos salarios o que se niegan a pagar impuestos, que en realidad son los culpables.